La lectura que hemos leído para la primera semana, que de aquí va a venir el primer tema de la clase, se titula Temperamento, Carácter y Personalidad. Bueno, al principio hay una definición de varios términos, todo esto desde la página 28 a la 36. Bueno, esto empieza con el primer término que nos dan es conceptos. A un concepto se le conoce como la abstracción formada por la generalización a partir de lo particular. El segundo son constructos. A los constructos se les conoce como un concepto integrado dentro de un marco o una teoría. Un ejemplo para entender estos dos podría ser la histeria. La histeria es un concepto porque se utiliza de manera cotidiana por muchas personas en conversaciones regulares del día a día. Y también es un constructo cuando se le inserta dentro de un marco o una teoría, como es en el psicoanálisis, que tiene una definición más compleja. El siguiente término es la capacidad, que es para lo que sirve alguien o una cosa. Para dar un ejemplo, podría ser un martillo, tiene la capacidad de martillar. Esto en personas es la capacidad que alguien tiene de hacer algo, es lo que puede hacer porque él es capaz. El siguiente término es la aptitud, que es el grado máximo de rendimiento. Esto quiere decir que dentro de la capacidad de hacer algo puede ser mejor o peor haciéndolo dependiendo del rendimiento que una persona tenga, y este puede mejorar con la práctica o con la práctica más que nada. El siguiente término son habilidades o destrezas, que se les define como competencias que están presentes en el sujeto en el momento de realizar una tarea. Estas han sido desarrolladas por medio de entrenamiento o práctica. El siguiente es una constitución. El siguiente término es constitución, que se le conoce mejor como dotación biológica. Está compuesto por dos elementos que son elementos estáticos, que es la anatomía y la relación entre tejidos de la persona en este caso, y los elementos dinámicos, que son funciones hormonales y bioquímicas. El siguiente término es el temperamento. Hace referencia a las características emocionales de la conducta. Estos rasgos expresan los determinantes genéticos de la personalidad. Después vamos al carácter, que es importante mencionar, como se menciona en el texto, que no se usa en un contexto científico porque tiene una connotación ética y moral y por lo tanto no es susceptible a una investigación objetiva. Este de aquí se le conoce como los valores, sentimientos y actitudes de las personas. Después seguimos a la personalidad, que es el conjunto de formas y maneras características que tiene un individuo de enfrentarse al medio. Esta es una definición muy genérica, pero como seguiremos hablando, se llegará más a fondo en este concepto. Después seguimos a la segunda parte de la lectura, que es desde la página 79 hasta la 94. Esto empieza por una revisión histórica, más que nada, de la relación entre la antropometría y la psicología. En el siglo XIX no se acepta la relación entre peculiaridades morfológicas y atributos psicológicos. Ya sabemos que esto en la actualidad ha cambiado, no del todo, pero el cambio sigue constante. Después, en el siglo XX, en los primeros 30 años, se desarrolla este nuevo término, esta ciencia que se conoce como antropometría, que estudia las medidas del cuerpo humano. Viene un médico italiano llamado Viola, que dice que la ciencia de la constitución equivale a la antropometría de las variaciones individuales en caracteres físicos. En esta frase se centra la investigación de este médico, que luego tiene un discípulo que se llama Pende, igual italiano, médico, que es el creador del término biotipología.
A partir de esto salen bastantes otros pensadores de la época que crean, no, que aportan a esta idea. Uno de estos es Kretschmender, no sé si pronuncié bien, que es alemán. Él habla de las predisposiciones genéticas, tanto en ámbitos biológicos como psicológicos. Aquí ya se empieza a juntar esta idea de que lo biológico y lo psicológico puede estar relacionado. Después de esto viene Sheldon, ya mucho después, en 1898. Casi ya todas sus aportaciones de él vienen en el siglo XX, que dice, él creía en la relación entre constitución y temperamento. Él es seguidor de los autores ya mencionados previamente. Y su aporte más relevante es, quiero decir, él es uno de los aportadores más relevantes en la actualidad de la biotipología. Y después de eso viene ya a mediados del siglo XX, en 1966, Pinillos, que habla sobre la relación entre el sistema nervioso central y la personalidad. Él dice que las personas extrovertidas tienen menor nivel de acetilcolina, conducción, y su conducción sináptica es más baja en comparación a las personas más introvertidas. Después de esta revisión histórica, se habla de términos ya mencionados, pero se los menciona de manera más amplia. El primero de estos es el temperamento. El temperamento se refiere a las diferencias estables en parámetros de tono hedóneo, de emociones puntuales como el miedo o la ansiedad, mientras que las emociones se refieren a los mismos procesos afectivos y expresivos. En esta definición se diferencia el temperamento con las emociones, que se confunde bastante ahora en términos no científicos. Se podría creer que es lo mismo, pero no es así. Un ejemplo para entender esto mejor es que todos los seres humanos pueden manifestar la alegría, que es una emoción, el miedo o la ansiedad. Pero la existencia de variaciones en la expresión de esta emoción los vuelve temperamentos y ya no son parte de ser emoción o un temperamento. Bueno, después partimos a el carácter. El carácter ya fue mencionado previamente, pero ahora se va a complementar un poco más lo que se dijo. Es una colección de hábitos y de reglas adquiridos propios de un individuo quien los utiliza en su vida. Estas reglas y hábitos influyen sobre nuestra conducta social. Un ejemplo puede ser la alimentación, consumo de sustancias tóxicas o ejercicio físico. Algo importante que se puede decir dentro del carácter también es que hay hábitos positivos y negativos. Bueno, después se habla de la inteligencia. Este es un aspecto de la personalidad que generalmente queda apartado y en cambio es uno de los componentes más importantes. La inteligencia es un fenómeno psicológico más importante para entender las variaciones del comportamiento humano. No podemos dejar de lado la inteligencia en el análisis de la personalidad. La personalidad no se limita únicamente a las características afectivas y emocionales de la persona. Un ejemplo, ejemplos de esto pueden ser listo, una persona lista, que se diga lista, ágil, amable, entre otros. Y existe en la lectura, se deja claro de que existen diferentes aptitudes que permiten un tratamiento de la información externa al sujeto. La primera de estas son las aptitudes primarias específicas, que es la fluidez verbal, la comprensión verbal, la capacidad, percepción
la capacidad de percepción o numérica. Y ya, el segundo podría ser aptitudes, se conoce como aptitudes secundarias. Estos podrían ser inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, la velocidad cognitiva general y ya, y por último la inteligencia general, que dentro de este está la adaptación, la formación de conceptos, del razonamiento y, bueno, en este caso cualquier faceta cognitiva de la inteligencia humana. Hablando todavía en términos generales sobre la inteligencia en la psicología, se dice también que la base operativa de la inteligencia son los llamados procesos cognitivos: la atención, la sensación, la recuperación en la memoria, el almacenamiento de información en la memoria permanente. También se dice que la inteligencia tiene una función específica que consiste en generar o crear información a partir de elementos dispersos y de informaciones presentes o pasadas. Y por último, se dice que la inteligencia tiene un papel muy importante en la personalidad y viceversa, la personalidad tiene un papel muy importante en la inteligencia. Sin importar lo que han dicho los estudios de este tema, que se han realizado desde los años 40, debido a que los resultados de estos mismos presentan contradicciones. Ya dejando de lado la inteligencia, vamos al siguiente punto, que son los estilos psicológicos. Aquí primero se define lo que es un estilo. Un estilo es un conjunto de modalidades de funcionamiento observables que tienen diversas propiedades relacionadas con su posición en la jerarquía de rasgos de personalidades y sus efectos en la conducta del individuo. Después de esto se define estilos psicológicos, que son el estilo de vida, estilo de salud, estilo de aprendizaje, estilos cognitivos, que son muy importantes, y estilos de consumo, en la medida en que estos términos se refieren a formas de comportamiento de los individuos. Y por último se explica el ya mencionado hace un momento, que son los estilos cognitivos, que son dimensiones de diferencias individuales que caracterizan la forma de actividad mental de los individuos. Y bueno, eso es todo lo que tuvimos que leer para esta clase.